Entonces con nuestra clase de varias variables. Estamos en la semana 3, eso es, semana 3, segunda clase, clase 3.2. Y dije alguna vez que iba a poner la fecha, ya pongamos la fecha, ¿qué día es hoy día? Entonces esta es la tercera semana, segunda clase, y eso hoy día es el día, digan ustedes, 27 de marzo del 2024. Le pongo hartas cifras por si alguna vez revisan el video el año 5000, imagínense así que estén revisando. ¿Qué hacían el año 2000? Miren, como cosas muy, muy antiguas. Entonces vamos a ver un ejemplo en dimensión infinita porque muchas veces hemos dicho que los resultados son ciertos independientes de la dimensión, pero conviene tener bajo la manga algún ejemplo de este estilo para hacer demostrar contraejemplos y cosas de ese estilo. Entonces miren, como introducción, dimensión 2. Díganme ustedes qué es lo que conocen como ejemplo en dimensión 2. ¿Qué ejemplo conocen de dimensión 2? Muy trivial, ¿cierto? Así ya no digo nada, ¿para qué me voy a cansar? R2, ya. R2. Entonces, ¿qué son los elementos de R2? Son vectores que tienen dos componentes. Entonces, miren, en lugar de anotarlo como vector columna, por lo que sigue, por la dimensión infinita, lo voy a anotar como vector fila. Porque cuando sea dimensión infinita, anotar infinitos abajo puede ser largo. Entonces lo voy a anotar así. Componente x1 y componente x2. Esos son los vectores de R2, donde tanto x1 como x2 son números reales. Eso es el espacio R2 y todos sabemos que ese espacio tiene dimensión 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué le puse los índices arriba? Por lo mismo que ya hemos hecho varias veces, es porque un vector de R2 tiene dos componentes, pero rápidamente vamos a construir sucesiones en R2. Entonces, cuando tengamos sucesiones, le vamos a poner X índice K, le vamos a poner un índice abajo, y van a ver un índice arriba, uno abajo. El de arriba dice cuál es la componente. ¿Cuál es la componente? Y cuando hayan sucesiones, le ponemos el índice acá abajo. Ya, después dimensión n. Obviamente dimensión 3, dimensión 4, pero dimensión n. ¿Cuál es la dimensión n más clásica? Es Rn. ¿Qué son los vectores de Rn? Son vectores, que también los anoto con flechita, vectores X que tienen componente X1, X2 hasta Xn. Ahí están mis vectores de Rn. Todos sabemos también que ese espacio tiene dimensión n. Entonces, y mientras más grande sea n, mayor es la dimensión, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo esa lógica, un ejemplo de dimensión infinita. Nuestro ejemplo de dimensión infinita es el conjunto de los vectores X, que son tuplas, igual que arriba. Arriba son pares ordenados, n tuplas, y aquí tuplas, pero donde no hay 2, no hay 3, no hay n, sino que hay un x1, hay un x2, hay un x3. Si quieren, hay un xn. Pero sigue, o sea, está también el xn más 1, y en realidad, ¿cuántos hay? Infinitos. Ya, ese espacio es importante. El conjunto de los vectores, donde mi vector no tiene dos componentes, mi vector no tiene n componentes, sino que mi vector tiene infinitas componentes. Ahora, si usted agrupa eso en un conjunto, ese conjunto tiene nombre. Arriba, si agrupo eso en un conjunto, es Rn. Si agrupo eso en un conjunto, es R2. Si agrupo esto en un conjunto, de todos, el x1, el x2, el xn, todos esos son números reales. De hecho, ¿cuántos números reales hay? De hecho, sí, me van a decir que en realidad cuando uno lo hace con infinitos números reales, sí, miren, aquí puedo hacer un pequeño borroncito. Normalmente la primera componente no la suele notar x1, la primera componente la suele llamar x0, simplemente para que los superíndices sean números naturales, entendiendo que nuestros naturales parten en 0. Entonces así puedo decir que son, ¿cuántas componentes tiene mi vector x? Tiene componentes tantas como números naturales existen. Entonces, este conjunto tiene nombre en matemática, es el famoso conjunto que se llama L chica. Se llama L, no se llama R2, no se llama R3. Si quieren lo podrían llamar R infinito. ¿Se fijan? Porque el n en lugar de ser n ahora es infinito. Pero todo el mundo lo conoce como el famoso conjunto L chica. Si quieren aquí lo voy a poner como nombre L chica. Por favor, díganlo. ¿Cómo se llama el conjunto? L chica. Ahora, ¿por qué se llama L chica? Porque en matemáticas también existe otro conjunto, pero ese es más complicado, que se llama L grande. Y hay dos grandes conjuntos, los L chicas y los L grandes. El L chica es el primer conjunto, es el más sencillo de estos espacios que tienen dimensión
infinita. Ahora, hay que convencerse primero que es un espacio de dimensión infinita. ¿Tiene dimensión infinita? ¿Qué significa que la dimensión sea infinita? Significa que no es dimensión finita. Es el complemento de ser dimensión finita. ¿Qué significa que un espacio tenga dimensión finita? Bueno, uno puede hablar de base, en dimensión finita uno puede hablar de muchas cosas, pero si uno quiere extenderse a dimensión infinita conviene no hablar de bases porque la base en infinita me empiezo a perder, pero lo que conviene hablar es de vectores linealmente independientes. Entonces, cuando uno tiene un espacio de dimensión finita, dimensión 5, uno puede encontrar hasta 5 vectores LI, pero si usted se da un conjunto de 6 vectores en un espacio de dimensión 5, siempre uno de ellos es combinación lineal de los otros. No pueden haber 6 vectores LI en un espacio de dimensión 5. En R2 no pueden encontrar 3 vectores LI. Si usted empieza a inventar vectores, dicen, tomo el vector 1, 0, tomo el vector 1, 1 y tomo el vector 0, 1. Esos no son LI, porque son ¿cuántos vectores? 3 vectores en un espacio de dimensión 2. El número máximo de vectores LI que hay en un espacio de dimensión 2 es 2. Y de hecho, claro, porque el de al medio es la suma del de arriba y el de abajo, ¿se fijan? O sea, de hecho, el de arriba y el de abajo, este es el típico vector I unitario y este de aquí es el típico vector J unitario. O si están en dimensión más grande, uno a este lo suele llamar el vector E1 y a este de aquí lo llaman el vector E2. En los dos elementos de mi base. La base canónica, el 1, 0 y el 0, 1. En R3 la base canónica es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, entonces, ¿por qué este espacio es de dimensión infinita? Bueno, razón porque usted puede encontrar vectores LI la cantidad de vectores que quiera. Si usted es posible encontrar 5 vectores LI, lo cual significa que la dimensión es mayor o igual que 5. Es posible encontrar 100 vectores LI. La dimensión no puede ser más chica que 100. Usted puede encontrar 1000 vectores LI y puede encontrar la cantidad que quiera de vectores LI. O sea, si empieza a buscar vectores linealmente independientes, esa cosa no tiene un número máximo de vectores linealmente independientes. Y como no hay un número máximo, bueno, hay algunos dirán no hay base, ya, pero es que el concepto base es un poquito más complicado, porque en base habían dos cosas. ¿Recuerdan que en base estaban LI? ¿Qué es lo que era una base? Un conjunto que era linealmente independiente y generador del espacio. Ahora, generador significaba que todos los elementos del espacio se escribían como combinación lineal de ellos. Pero cuando uno piensa en dimensión infinita, la cosa de generador no funciona, porque si tiene infinitos vectores, ¿qué significa combinación lineal? Las combinaciones lineales siempre son finitas. Nunca hay combinaciones lineales infinitas, porque si usted quiere hacer combinación lineal infinita, tiene que pasar por el concepto de serie. Una combinación lineal es una sumatoria. Una combinación lineal finita es una sumatoria finita. Si usted pensara en una combinación lineal infinita, ¿cuántos términos tendría la suma? Infinitos sumandos. Y en realidad cuando uno suma infinitos sumandos, esa cuestión no existe. No existe la suma de infinitos números. Cuando uno quiere intentar formalizar la suma de infinitos, ahí está el concepto de serie, que es una de las formas de darle sentido a una suma infinita. Pero no es la única. Es una forma ordenada, ahí están las famosas series que convergen condicionalmente, que si la sumo de una forma dan una cosa, si la sumo de otra dan otra cosa, o sea, no hay un concepto de suma infinita. Siempre las sumas son finitas. Entonces, por eso no hablemos de generador, porque ahí nos vamos a perder rápidamente. Pero sí uno puede hablar de conjuntos LI, que tienen la cantidad que uno quiera de vectores. Entonces, ¿por qué este espacio de dimensión infinita? Porque puedo encontrar muchos vectores LI. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar algunos vectores que son LI. Entonces, pregunta, ¿cuál es la dimensión? Esa es la gran pregunta. Ahí puse como ejemplo, pero ¿cuál es la dimensión? La dimensión no es finita. ¿Por qué razón? Porque hay muchos vectores LI. Miren, primer vector, el vector 1, 0, 0, 0, 0, ¿con cuántos ceros? Infinitos ceros. ¿A quién se parece ese? En R2. ¿A quién se parece eso en R2? Al I unitario. Se fijan en que tiene 1 en la primera componente y puro 0 después. Salvo que en R2 es 1, 1 y un solo 0. En R3 se parece al I unitario también. 1, 0, 0. Pero aquí es el 1, 0, 0. ¿Y cuántos ceros?
Infinitos ceros porque cada vector de mi espacio son infinitos números. Ahí está el primer vector. ¿Cuál es el segundo? Que es LI con respecto a ese. El que tiene primera componente, 0. Segunda componente, 1. Y después todas las que siguen son puros ceros. ¿Qué les parece? ¿Son capaces de demostrar que esos dos vectores son LI? ¿Son capaces de demostrar que esos dos vectores son LI? Al primer vector lo voy a llamar X1. Vector X índice 1. Al segundo lo voy a llamar X índice 2. Ya. Dijimos que partía todo en 0. Ya, si quieren partamos de 0. X0, X1. Al principio me da un poco lo mismo. Lo importante es entender la idea. ¿Son LI? ¿Son LI? ¿Cómo se demuestra que son LI? Hay que tomar la combinación lineal alfa veces X0 más beta veces X1 igual 0 y demostrar que esa combinación lineal solo se lo puede lograr con... Ayúdenme ustedes que son expertos en álgebra lineal, ¿cierto? Hay que tomar la combinación lineal nula y demostrar que esa combinación lineal nula solo se obtiene con alfa y beta igual a 0. Hay que demostrar que alfa y beta igual a 0. Ahora, cuando usted escribe que es alfa x0, allá está el vector x0, que es alfa x0, multiplican por alfa todas las componentes. Las que valían 0 siguen valiendo 0. El que valía 1 pasa a valer alfa. Cuando multiplica beta veces x2, esta de aquí se transforma en beta y todos los demás son 0. O sea, esta suma de acá, uno puede decir, esa suma de ahí es exactamente lo mismo que el vector que tiene primera componente, alfa, segunda componente, beta, y todas las que siguen, ceros. Todas son ceros. Y cuando me dicen que esa combinación lineal es nula, significa que esa combinación lineal es el vector 0 de mi espacio en el cual estoy considerando. Y en este caso, el vector 0 de este espacio L chica, ¿cuál es? Es el vector que tiene componentes puros ceros. Ese es el vector 0. Cuando me dicen ese vector igual a ese de allá, cuando dos vectores son iguales. Cuando componente a componente son todas las componentes iguales. Entonces, ¿eso de ahí qué implica? Eso es equivalente a decir, la primera componente de este vector, ¿cuánto vale? Alfa. ¿Cuánto vale la primera del de allá? O sea, tiene que cumplirse que alfa igual 0. Y después uno dice, la segunda componente, ¿cuánto vale aquí? Beta. ¿Cuánto vale allá? 0. O sea, beta tiene que ser 0. En estricto rigor también hay que igualar la tercera, la cuarta y todas las componentes, pero las que vienen de 3 en adelante son automáticamente iguales, porque como son todas 0, ese 0 de ahí es igual con ese 0 de allá, no hay para qué decirlo. Todos los ceros que siguen son iguales, así que en realidad lo único importante es que alfa sea y beta 0, es decir, la combinación lineal nula solo se obtiene con alfa y beta igual 0, es decir, el vector x0 y el vector x1 son LI. ¿Lo ven? Bueno, alguien me va a decir evidente porque x0 y x1 tienen una cara terriblemente conocida. Es la cara de los vectores canónicos, ¿cierto? Es el típico 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y si uno lo hace en RN, también hace la misma demostración. Esta demostración es la misma en L chica que hacerlo en RN. De hecho aquí, miren, puse un último 0. No, en realidad esto es infinito. La única diferencia es que en RN hay n vectores y uno pone las igualdades igual que como están ahí. Pero aquí tenemos más componentes, más componentes. Entonces, ya, hay dos vectores LI. Díganme un tercero. ¿Se les ocurre el tercero? ¿Se les ocurre un tercer vector LI? ¿Cierto? Entonces aquí voy a decir el vector x2 es el que tiene 0, 0, 1 y puros ceros. También es LI con los anteriores. Y después un x3, etcétera, es el que tiene 0, 0, 0, 1, etcétera. Y así sucesivamente pueden decir el vector xn es el que tiene puros ceros. Y tiene un 1 en alguna parte, 0, 0, etcétera. En alguna parte tiene un 1 y después siguen puros ceros. ¿Dónde está el 1? En la componente, claro, aquí respetar la numeración. El x0 vale 1, aquí el x1 vale 1, aquí el x2 vale 1, acá el x3 vale 1. O sea, es la componente xn. Cuando ustedes se van a la posición n del vector, ahí tienen su 1. Ya, ahí tienen unos vectores que son todos LI. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Rápidamente uno se da cuenta que puede formar una colección tan grande como yo quiera y todos van a ser LI. Entonces, si me pregunto cuál es el número máximo de vectores LI, no hay una cantidad máxima, hay infinitos. Puedo seguir sacando vectores LI y por esa cosa este conjunto tiene dimensión infinita. ¿Les parece? Ahí está la dimensión infinita. Ya, entonces ahora eso es un espacio vectorial de dimensión infinita. Pero nosotros queremos espacios vectoriales.
Nuestro curso, dice, nuestro curso trabaja en espacios vectoriales. Normal. Espacios vectoriales, pero ¿qué hicimos en la primera clase? A esos espacios vectoriales le asignamos una norma. Definimos una norma para transformarlos en espacios vectoriales normados. Entonces, ¿qué normas se pueden dar? Bueno, se parece enormemente L chica a Rn. ¿En qué se diferencia de Rn? En que tiene muchos términos, pero en realidad es como si fuese Rn. ¿Se fijan? Rn con n igual a infinito. Entonces, pregunta, ¿qué normas tenemos en Rn? La norma 1, la norma 2, la norma infinito. Bueno, podríamos intentar hacer aquí la norma 1, la norma 2 y la norma infinito. Ahora, la más sencilla de ellas es la norma infinito. Entonces, la norma infinito de un vector de este espacio, voy a decir aquí, la norma infinito de un vector cualquiera de este espacio es, bueno, como ese vector, tenemos que escribir esto de una forma un poquito más condensada. Miren, notación, ese vector X que tiene infinitas componentes lo voy a escribir como el vector que tiene componentes XJ, donde J natural. ¿Les parece? J igual 0, X0, X1, X2, ahí están. ¿Cuántas componentes? Infinitas componentes. Cada vector tiene infinitas componentes. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir norma infinito. En la norma infinito voy a tomar cada componente, la componente XJ, le voy a tomar módulo, y de esos XJ voy a tomar el más grande. Ahora, ¿cuántas componentes son? Infinitas. No puedo tomar máximo, porque no siempre el máximo de una cantidad infinitas existe. Entonces lo que voy a hacer es tomar supremo. Pero el supremo no siempre existe. Para que el supremo exista, ¿qué requiero de un conjunto? ¿Cuál es el famoso axioma del supremo? Para que un conjunto tenga supremo, tiene que ser no vacío. Ya, este es no vacío, porque hay muchos XJ. Hay X0, X1, es no vacío. Pero además de ser no vacío, ¿qué cosa tiene que ser el conjunto? Acotado superiormente. Entonces me pregunto, si yo tengo infinitos números y formo el conjunto de todos los módulos, ¿ese conjunto va a ser siempre acotado? No siempre. Entonces, esa norma no funciona en L chica. Esa norma funciona solamente en aquellos vectores de L chica tal que sus componentes son mayoradas por alguna constante, de tal modo que ese supremo exista. Esa norma uno la define así y dice que esa norma va a funcionar para todo vector X que viva en L chica, pero no, en L chica no, porque en L chica no siempre ese supremo existe. Entonces hay que tomar un subconjunto de L chica, el subconjunto de L chica donde ese supremo existe. A ver, dígame por ejemplo, un ejemplo donde ese supremo exista. Un ejemplo donde ese supremo no exista. A ver, voy a adelantar la pizarra para que me den ejemplos. Un ejemplo de un vector, de ese vector L chica, aquí hay varios, donde el supremo exista. Vamos aquí. Pregunta, en ese caso, ejemplo de ahí, ¿existe el supremo? ¿Cuánto vale el supremo ahí? 1. ¿Cuánto vale el supremo acá? O sea, todos estos vectores canónicos tienen supremo igual a 1. Ya, esos tienen supremo. Un ejemplo donde el supremo no exista. Claro, si uno toma por ejemplo el vector X que tiene componentes, lo voy a hacer con 0 para que parta 0, 1, 2, 3, 4, esa cosa, eso tiene supremo igual a infinito. Esa cosa no tiene supremo, ese no es uno de los que voy a estudiar. Entonces vamos a trabajar en un subconjunto de L chica que se llama L chica con apellido. Un subconjunto se llama L chica con apellido. ¿Y cuál es el apellido? El apellido es infinito. L chica infinito. ¿Qué les parece ese conjunto? ¿Qué es L chica infinito? L chica infinito es un subconjunto de L chica donde estos vectores tienen supremo. O sea, voy a sacar este de aquí no pertenece a L chica infinito. Ese pertenece solo a L chica. Donde L chica infinito es el conjunto de todos los vectores X que son de la forma XJ con J natural, tales que existe una constante M positiva, cota superior. Existe una cota superior, de tal modo que para todo J natural, si usted calcula el módulo de la componente XJ, dicho módulo es menor o igual que M. Entonces, si todos los XJ son acotados por M, eso garantiza que ese supremo existe. Entonces, uno puede trabajar con la norma infinito en la medida que restrinja L chica, ¿a dónde? A L chica infinito. L chica infinito. L chica infinito. Ahora, acostúmbrese a decir chica, porque si uno dice solo L infinito, la gente va a escuchar otra cosa. Cuando ustedes hablan de L infinito, lo que la gente escucha es L grande infinito.
hay dos grandes conjuntos en matemáticas bien importantes, L chica y L grande. Ahora, ¿cuál es el más importante entre L chica y L grande? En estricto rigor, L grande. L grande es más usado que L chica, pero L grande es más complicado. Para L grande requiero saber más cosas, requiero saber cosas como integral de Lebesgue y esas cosas. Entonces, L grande es un espacio de funciones. L chica es un espacio más sencillo, es un espacio que se parece... ¿A qué se parece L chica? ¿A qué se parece L chica? A Rn. ¿Con qué diferencia? Que no son n componentes, sino que son infinitas. Se fijan que no es tan complicado. Es L chica, modestamente. Yo solamente sé trabajar con L chica. Pero ojo, ni siquiera en L chica puedo hablar de norma infinito. Porque en L chica la norma infinito no tiene sentido. ¿Dónde tiene sentido la norma infinito? En L chica infinito. Si ustedes quisieran trabajar con norma 2, cosa que no voy a hacer hoy día, solamente si quisieran hacer un ejercicio o responder la pregunta 1 del control, ¿qué piensan que va a ser la norma 2? ¿Qué era la norma 2 en Rn? ¿Qué era la norma 2 en Rn? La suma de los xy al cuadrado raíz cuadrada. ¿Qué será aquí? Será la suma de raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Sumatoria que parte en dónde y termina dónde. Si tú te quieres calcular la norma 2 de ahí arriba, si quieres calcular la norma 2, ¿qué tiene que hacer con ese? Elevarlo al cuadrado. ¿Qué tiene que hacer con ese? Elevarlo al cuadrado. Y ese elevar al cuadrado y hacer la suma de los n cuadrados, y a esa suma tomarle raíz cuadrada. Si lo quiere hacer aquí, ¿qué tendrá que hacer con ese? Elevar al cuadrado, 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 elevar al cuadrado. ¿Cuántos términos van a elevar al cuadrado? ¿Cuántos van a sumar? Entonces, eso tienen que pasar por el concepto de serie. Tienen que decir, oh, ahí va a haber una serie. La serie de los xj al cuadrado. Ahora, series que conocen de primer año. En primer año vino series. Pero no todas las series son convergentes. Entonces, en ese caso, va a haber otro espacio. No es el infinito. Va a haber otro espacio que se llama, por ejemplo, hay uno que se llama L chica 2. ¿Qué es L chica 2? L chica 2 son todos estos vectores de L chica donde la serie formada por los cuadrados converge. Donde la serie de los xj al cuadrado es convergente. También hay un L chica 1. ¿Qué será L chica 1? Los elementos de L chica donde la serie de ¿quién converge? De los xj en módulo. Pregunta, ¿son la misma cosa? ¿Una suma de cuadrados converge sí, solo sí? ¿La suma sin cuadrados converge? ¿Conocen series convergentes? ¿Conocen series que divergen? Miren, aquí tienen una. ¿Se acuerdan de la serie de los 1 partido por n? ¿Converge o divergen? Esa diverge. Y la serie de los 1 partido por n, lo voy a poner así, al cuadrado. Esa converge. O sea, si usted toma el vector xj que tiene componentes, bueno, puede partir con 1, un medio, un tercio, del número de la forma 1 partido por n, esa serie de los cuadrados es convergente, pero esa serie sin los cuadrados no converge. O sea, ese elemento pertenece a L chica 2 y no a L chica 1. Para que algo pertenezca a L chica 1, tiene que converger esa. ¿Quién pertenece a esa? Bueno, ahí tiene que tomar la serie que es formada por 1, un cuarto, un noveno, es así. Un 16. ¿Ven lo que estoy haciendo? 1 partido por 25, ayúdenme. 1 partido por, ¿cuánto es? 6 por 6, 36. 1 partido, ya se me olvidó, así que le voy a poner 7 cuadrados, etc. Se fijan donde las componentes de mi vector son de la forma 1 partido por n cuadrado. ¿Para qué? Para que cuando yo lo sume, el primero a la potencia 1, el segundo a la potencia 1, etcétera, todos a la potencia 1, esa suma sea convergente. Ya, así que L chica no es... L chica hay que modificarlo. Ahora, pregunta, ¿y en Rn había que hacer todo ese tipo de modificaciones? En Rn, ¿qué pasa si en Rn yo digo calculo el puro supremo hacia secas? Me doy cualquier vector de Rn y calculo el supremo de los módulos. ¿Existe siempre el supremo de los módulos? Sí, ¿por qué razón? Porque son una cantidad finita de términos. La diferencia aquí es que la cantidad de términos son infinitos y por eso es que no siempre el supremo existe. Si usted dice voy a elevar al cuadrado y voy a calcular la sumatoria, ¿existe la sumatoria de los cuadrados para todo vector de Rn? Sí, porque es una suma finita. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí que al haber una cantidad infinita hay que empezar a restringir el espacio. Entonces, dependiendo de la norma, es el tipo de espacio de L chica que puede usar. Yo les voy a mostrar hoy día solamente el espacio de L chica
No L chica 2, L chica 2, L chica 1 solo se los mencioné para que se den cuenta que hay que perturbar un poquito los ejercicios, pero el que me importa que entiendan bien hoy día es L chica infinito, que son aquellos elementos de este vector L chica que son acotados. ¿Lo ven ahí? Acotados. Bien, entonces en ese espacio L chica, ahí tengo algunas, ese es un espacio vectorial normado. No es difícil convencerse que eso de ahí es una norma. Si usted es siempre positiva, los lambdas salen fuera, eso vale 0 si solo si el supremo vale 0, es decir, si solo si todos los términos valen 0, la desigualdad triangular sale bastante fácil también, así que es una norma. Eso es un espacio vectorial normado. Hay dos grandes preguntas que resolver. Si ese es un espacio vectorial normado, ahora vienen las preguntas interesantes. Tomemos sucesiones. Sucesiones x sub k en este espacio. Xk en este espacio. Una sucesión. Entonces, dos tipos de sucesiones. Tomo sucesiones acotadas. Acotadas. ¿Existirán las sucesiones acotadas? Bueno, cada término tiene su norma. Para que una sucesión sea acotada, lo que saben es que todo el supremo de esas normas tiene que ser menor o igual que una constante. Sucesiones acotadas existen. Existen las vecindades. Todo lo que hemos estudiado en espacios vectoriales normados existe aquí en este espacio. Existen las sucesiones acotadas. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Será que las sucesiones acotadas... Ya, vayan a cálculo, primer año. Las sucesiones acotadas. Teoremas de sucesiones acotadas. ¿Será que las sucesiones acotadas... Ya, bueno, la pregunta más simplona es, ¿será que las acotadas convergen? No, esa cuestión no. Ni siquiera en primer año las acotadas convergen. Así que, como en dimensión infinita, las acotadas van a converger. O sea, eso como que es demasiado, ya, como demasiado inocente. Pero lo que a uno le gustaría preguntarse es si es que una sucesión acotada tiene o no tiene subsucesiones convergentes. ¿Cómo se llamaba ese teorema en primer año? Entonces, si es acotada, ¿existirá una subsucesión x phi de n tal que x phi de n converge a un cierto L del espacio L chica? Le voy a poner L de límite, ¿cierto? En este espacio L chica infinito. Ahí está. Tomo una sucesión acotada. ¿Será que las sucesiones acotadas tienen subsucesiones convergentes? Primera pregunta. Qué buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Les voy a decir, no sé. Ni me interesa porque quiero primero escribir las preguntas y después dar las respuestas. Y segunda pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta importante? No acotada, sino que ahora tomo una sucesión xk de Cauchy. La otra pregunta es, ¿y si tomo sucesiones de Cauchy? ¿Cuál es la pregunta? ¿Será cierto que las sucesiones de Cauchy convergen? ¿Será cierto que la sucesión xk de Cauchy, xk converge? Ya, ahí tienen dos preguntas bien importantes. ¿Se acuerdan en cálculo? ¿Cuál es la respuesta en cálculo? En primer año, en R. ¿Es cierto que las sucesiones de Cauchy convergen? Sí. ¿Cómo se demuestra eso? Lo vimos, así que hicimos un super repaso. Dijimos que demostramos que todas las de Cauchy son acotadas. Demostramos que todas las acotadas que tienen subsucesiones convergentes convergen. Y lo que uno demostraba en primer año era lo de arriba. Decía, todas las sucesiones en R acotadas tienen subsucesiones convergentes. Este era Bolzano-Weierstrass. Entonces uno partía de Cauchy, decía las de Cauchy son acotadas. Y como son acotadas, tienen subsucesiones convergentes. Y como tienen subsucesiones convergentes, la sucesión de Cauchy es arrastrada por la subsucesión y converge al mismo límite. ¿Se acuerdan de esa cosa que las de Cauchy eran como sucesiones que quieren ir a alguna parte pero no saben dónde? La subsucesión les indica dónde ir. Entonces, las respuestas en R era sí y sí. Lo de arriba se llama Bolzano-Weierstrass. ¿Cómo se llama lo de abajo? Cuando las sucesiones de Cauchy son convergentes. Cuando lo de abajo ocurre, uno dice que el espacio es de Banach o que el espacio es completo, ¿cierto? Voy a poner la pura B. B de Banach. Y esta B era de Bolzano-Weierstrass. Ahí puse dos teoremas. Pregunta, en este caso, ¿será cierto Bolzano-Weierstrass? ¿Será cierto que las sucesiones de Cauchy son convergentes? Ya, ahí a ver, investiguen así, tienen así como resultados al azar. ¿Qué creen? ¿Qué relación tienen los dos teoremas? Las dos preguntas. ¿Qué relación tienen las dos preguntas? Si la respuesta de una de ellas fuera sí, la otra también es sí. ¿Cuál es la relación? Si la respuesta de una fuera sí, la otra también sería sí. ¿Cuál es cuál? Si todas las acotadas tuvieran subsucesiones convergentes, ¿sería cierto que todas las de Cauchy convergen? No me digan nada. Otra posibilidad, si todas las sucesiones de Cauchy convergen, ¿será cierto que todas las sucesiones acotadas tienen subsucesiones convergentes? ¿Cuál implica cuál? Entonces, esta es la 1. La 1. Esta es la 2. Si la respuesta 1, si fuera sí o no, la respuesta la de 2 puede ser sí o no. Pero ¿cuál sí implica el otro sí al tiro?
1 implica 2. Si 1 fuese cierto, 2 sería cierto. Ahora, escuché por ahí atrás una cosa que, claro, la cosa es que cuando uno se enchufa bien en el tema, empieza a pensar en lo siguiente. Yo pienso que todos ya entienden que 1 implica 2. ¿Por qué razón? Porque así lo hicimos en primer año. En primer año uno dice, las de Cauchy son acotadas. Y como 1 es cierto, ahí usamos 1. Existe la subsucesión convergente que arrastra a la sucesión de Cauchy a converger. Así se demuestra con 1 conocido, 2. Así que claramente 1 implica 2 y esa demostración no tiene más que desigualdad triangular. Y la desigualdad triangular es gratuita desde nuestra definición de norma. Ahora, lo que uno muchas veces cree es que estas dos cosas son equivalentes. Y esa cosa es falsa. Esa cosa es falsa. Cuando 1 es cierto, 2 es cierto. Cuando 2 es cierto, 1 puede o no puede ser cierto. De hecho, de alguna forma, lo que está en 1 metido es el concepto de la compacidad. Cuando las sucesiones tienen subsucesiones convergentes. ¿Se acuerdan que era un conjunto compacto? ¿Qué era un conjunto compacto? Era un conjunto... No era acotado cerrado. No, eso era un implica. ¿Cuál era la definición de compacto? Un conjunto era compacto cuando las sucesiones en ese conjunto tenían, las sucesiones en ese conjunto, todas tenían subsucesiones convergentes. Era una especie de Bolzano-Weierstrass. Ahora, no decía exactamente sucesiones acotadas. Decía, si mi sucesión vive en el compacto, entonces tiene subsucesiones convergentes. Ya, lo que pasa es que en R los conjuntos acotados cerrados son compactos. Entonces, cuando uno estaba encerrado y acotado, sucesiones acotadas viven en un compacto y por eso Bolzano-Weierstrass es verdad. Ya, así que, ¿cuáles son las respuestas aquí? Bueno, aquí las respuestas son... ¿qué me dijeron? ¿Cuál sí implica cuál sí? ¿Cuál sí implica sí? El otro sí. El de arriba sí implica... O sea, si yo le dijera aquí que lo de arriba es cierto, ¿qué me dirían al tiro? Lo de abajo también es cierto, pero lamentablemente lo de arriba es falso. ¿Es cierto que las sucesiones acotadas tienen subsucesiones convergentes? La respuesta es no. No es cierto en este espacio que las sucesiones acotadas tengan subsucesiones convergentes. Ahora, yo sé que me están mirando feo. Ya te voy a decir, oye, no, esta cuestión está hablando tontera, ¿cierto? Eso se los voy a mostrar en un par de líneas más. Pero quiero que por el momento lo empiecen a madurar. O sea, en este espacio raro hay sucesiones acotadas que no tienen subsucesiones convergentes. Entonces, Bolzano-Weierstrass aquí se murió. Pero, a pesar de que Bolzano-Weierstrass no es cierto, la respuesta a la pregunta 2 es... para que sea bonito, o sea, así. Si fuera no y no, como que no queda con la idea de la equivalencia, ¿cierto? Entonces, para que en realidad sea bonito y sorprendente, es que la respuesta acá abajo, esa... es sí, este espacio es un espacio de Banach. En este espacio todas las sucesiones de Cauchy son convergentes. ¿Les parece? Ya, vamos al tiro con esas demostraciones. En realidad no les voy a hacer ninguna demostración. Bueno, un poquito sí, pero... se borró. ¿Se acuerdan lo que decía arriba, cierto? La norma infinito era el supremo y había que trabajar en el infinito donde el supremo existe. Entonces, ¿qué ejemplo tengo para probar que Bolzano-Weierstrass es falso? Este ejemplo de aquí, el de la base canónica. Porque ya me dijeron que todos estos vectores vivían en el infinito. Y de hecho, ¿cuánto valía la norma del x0? ¿Cuánto vale la norma infinito del x0? Este es el x0. ¿Cuánto vale su norma infinito? Vale 1. ¿Cuánto vale la norma infinito de x1? 1. ¿Cuánto vale la norma infinito de x2, de x3 hasta xn? Todos estos vectores tienen norma infinito igual 1. Y si todos tienen norma infinito igual a 1, significa que la sucesión esa es... No. Cuando usted toma sucesiones y le toma las normas a la sucesión y todas esas normas son acotadas... Ya le estoy dando la respuesta, ¿se fijan? Cuando todas son menores o iguales que 1, aquí son iguales a 1. Cuando todas las normas son menores o iguales que algo, la sucesión en sí es una sucesión acotada. Esa es una sucesión acotada. ¿Qué es una sucesión acotada?
es una sucesión donde usted toma las normas de todos los elementos, forma el conjunto de las normas y ese conjunto de las normas tiene una cota superior. Aquí las normas valen 1, 1, 1. ¿Cuál es el conjunto de todas las normas? El singleton 1. ¿Y es acotado superiormente eso? Sí, ¿por cuánto? Por 1. O sea, de hecho, podríamos decir que esta sucesión xn vive en la vecindad centrada en 0, radio 1. Porque esa que era la bola centrada en 0, radio 1, era el conjunto de todos los vectores del espacio cuya norma es menor o igual que 1. Y aquí las normas valen todas iguales a 1. O sea, esta sucesión es acotada. Estamos en este contexto. Ahí tienen un ejemplo de sucesiones acotadas. Sí, esa es un ejemplo de acotadas. ¿Y qué les voy a probar? Que esa sucesión, ¿qué es lo que no tiene? No tiene, o sea, subsucesiones tiene. Sí, tiene la subsucesión de los pares, tiene la subsucesión de los impares, tiene, o sea, subsucesiones hay, así, para jugar con ellas todo lo que quieran. Pero lo que no tiene es ninguna subsucesión convergente. ¿Por qué no tiene ninguna subsucesión convergente? Bueno, porque, miren, si usted encontrara una subsucesión, póngase un ratito en el siguiente caso. Supongo que usted encontró una subsucesión convergente. Encontró esa converge. No sé cuál será. La de los impares. De hecho, no podría decir la subsucesión de los primos, por ejemplo, una cosa así como rara. Supongo que usted encontró una convergente. ¿Qué es lo que sabemos siempre de todas las convergentes? Piensen en la segunda línea. Piensen en la segunda línea. ¿Son todas las de Cauchy siempre convergentes? Bueno, en general, no. ¿Son las convergentes de Cauchy? En general, sí. Eso era desigualdad triangular. Si usted encontrara una subsucesión convergente, dicha subsucesión sería de Cauchy. ¿Qué significa ser de Cauchy? Significa que si usted toma la norma entre X, ojo, que estoy hablando de subsucesiones. ¿Se acuerdan que había que tomar la norma de XM menos XN? Y eso tenía que ser chico. Pero como es una subsucesión, ¿quién tengo que restar? X sub phi de n menos X sub ¿cuánto? Menos X sub phi de m, y hay que demostrar, que no se me pierde, y hay que demostrar, o sea, si esta fuera una subsucesión convergente, sería de Cauchy, o sea, esto de aquí sería tan chico como yo quisiera, en la medida de que n y m sean suficientemente grandes, y obviamente distintos, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si tomo n igual a m? ¿Qué pasa si tomo n igual a m? ¿Cuánto vale la resta? 0, pero eso no es ninguna gracia. O sea, la gracia es que esa resta valga siempre menor o igual que epsilon. Entonces lo típico es tomar n distinto de m. O sea, si n y m son grandes, pero distintos entre sí, esa diferencia tiene valor, norma pequeña, tan chica como yo quiera. Pues bien, lo que se puede probar aquí muy fácil es que esta diferencia jamás tiene norma chica. Porque si usted toma un vector cualquiera, apunten donde quieran. Ahí. Bueno, pueden apuntar donde quieran, pero yo voy a apuntar ahí. Por ejemplo, agarren ese. Y después tomen otro cualquiera. Donde quieran. Por ejemplo, ya donde... ahí. Ya fue muy corto mi puntería, pero creo que pueden también pensar en que... No, eso era como demasiado fácil. Apunten ahí. Hagan la resta. ¿Cuál es el vector x1 menos x3? ¿Cuál es el vector x1 menos x3? A ver, hagamos ese calculito. ¿Qué es el vector x1 menos x3? Es el vector que tiene ¿qué componentes? El x1 tiene puros ceros y un 1 en la posición 0, 1, en la 1. Entonces, esto va a tener un 0, un 1 y después el 3 que resta. ¿En qué aporta el 3? En que agrega un menos 1 en la componente 0, 1, 2, 3. Acuérdense que todo parte en 0, así que este es 0, 1, 2, 3, menos 1 y después puros ceros, infinitos ceros. ¿Cuánto vale la norma? X1 menos X3. Entonces hay que tomar el supremo de los módulos. Aquí el módulo vale 0, el módulo vale 1, ahí vale 0, ahí vale el módulo 1, 0, 0, 0. El supremo vale 1. La diferencia, la norma de la diferencia es 1. Ya, me van a decir que lo hice muy simple, lo hice con X1 y X3. Pero ven lo que pasa si hago no X1 y X3, sino que hago X1 y X20. ¿Qué va a pasar si hago X1 menos X20? Lo que va a ocurrir es que este menos 1 ya no va a estar ahí, sino que este menos 1 va a estar por allá, ¿cierto? En la posición partiendo de 0 en la 21, ya por partir de 0. Pero, ¿y qué va a pasar con la norma de la diferencia X1 menos X20? ¿Cuánto va a ser esa norma?
Va a volver a ser 1. Y en realidad no tiene por qué ser x1 menos x20. Podría ser también, ¿qué pasa? Aquí en lugar de 1 pongo el x15 menos x20. ¿En qué cambias en lugar de x1 pongo x15? ¿Quién se mueve? El 1 no va a estar en la posición aquella, sino que ese 1 va a estar ¿dónde? No sé, por aquí entre medio, puntito, puntito. De repente va a aparecer un 1. ¿Y cuánto va a ser la norma de la diferencia entre x15 menos x20? 1. ¿Entienden lo que pasa si hago la resta entre dos vectores cualesquiera? Entre los que sea. Si ahora hago el vector x, no sé, digamos que el xk1 menos xk2, ya, dos índices. Totalmente arbitrarios, el k1 y el k2. ¿Cuál va a ser ese vector? ¿Dónde van a haber puros ceros y de repente va a aparecer un 1? ¿Dónde va a aparecer el 1? En la posición que corresponda a k1. Y después van a haber puros ceros y por allá va a aparecer un menos 1. Y después puro 0. ¿Y dónde va a estar ese menos 1? En la posición que corresponde a ¿quién? A k2. Ahora, ¿es posible que el 1 y el menos 1 se cancelen entre sí? Si k1 igual k2 se cancelan, porque claro, la diferencia del vector xk1 menos xk1, ese vector vale 0. Pero si usted toma índices distintos entre sí, el 1 va a estar en alguna parte y el menos 1 en otra parte. Y por lo tanto, la norma de la diferencia va a ser ¿cuánto? La norma de la diferencia independiente de k1 y k2 va a ser 1, y esto es válido para todo, k1, k2 naturales, con la condición de que sean distintos, ¿cierto? K1 distinto de k2. Ya, creo que con eso se terminó. Porque, vuelva a su razonamiento. Suponga que mi sucesión acotada tuviese una subsucesión convergente. La subsucesión convergente debería ser de Cauchy. Y aparecería el x sub phi n menos x sub phi m. Pero en realidad el phi n es un índice. El phi m es un índice. ¿Cuánto vale la norma de x sub un índice? K1 menos x sub otro índice distinto. Llámese como se llame, que se llamen K1 y K2, que se llamen phi de n y phi de m. ¿Cuánto va a ser siempre la norma de esta diferencia? La norma de esa diferencia, con el calculito que hicimos allá, va a ser siempre 1. Y si siempre es 1, pregunta, ¿podrá ocurrir que eso sea chico cuando n y m grande? Jamás, porque eso va a ser siempre igual a 1. Y por lo tanto, las subsucesiones jamás serán subsucesiones de... Nunca serán subsucesiones de Cauchy. Y si no son subsucesiones de Cauchy, contra recíproco, si no son sucesiones de Cauchy, no son sucesiones convergentes, porque todas las convergentes son de Cauchy. Eso sí es verdad, recuerden. Todo convergente implica Cauchy. ¿Cómo se demuestra que convergente implica Cauchy? Usando la desigualdad triangular. ¿Qué es lo complicado? Que las de Cauchy sean convergentes. Eso es más complicado. Ya, entonces, conclusión, aquí hay una sucesión acotada que no tiene subsucesiones convergentes. Y por eso la respuesta a la pregunta 1 es no. ¿Te acuerdas que me estabas mirando feo porque decía, ¿por qué no? Ahora ya no me pueden mirar feo. ¿Por qué? Porque tenemos un contraejemplo. Hay sucesiones acotadas que no tienen subsucesiones convergentes. ¿Ya? La clave está en el espacio. Oye, ¿y en RN pasaba eso? En RN eso no ocurría, porque había una cantidad finita de componentes. Y en buenas cuentas, si usted piensa RN como un de hecho, RN es subconjunto de L chica. RN es un subconjunto de L chica. ¿Lo ven como subconjunto de L chica? Yo un vector de RN lo puedo mirar como un elemento de L chica, pensando en que los números distintos de 0 son hasta xn, y a partir de xn más 1 valen todos 0. Eso es RN. RN se inyecta dentro de L chica. Pero, ¿cuál fue la clave aquí para formar mi contraejemplo? S1, ¿dónde lo pusimos? Primera componente, segunda componente, tercera componente, y S1 se empezó a mover y tuvo mucho espacio para moverse. Por eso fue capaz de generar esta sucesión que es acotada y tal que no hay ninguna subsucesión convergente. Ahora, si usted dijese, tengo que moverme solamente entre 0 y 8, ahí el ejemplo se muere, porque después, claro, ahí en RN las sucesiones de Cauchy sí que, o sea, las acotadas sí que tienen subsucesiones convergentes. Ya, y después, ¿y por qué las de Cauchy convergen? Esta de aquí, ese es más complicado. ¿Y por qué las de Cauchy convergen? Ya, eso no se los voy a demostrar. Bueno, sí, les voy a decir, pero eso ya lo hemos demostrado. Eso ya lo hemos demostrado porque aquí hay una cosa que no les he dicho, pero la voy a usar en el lado derecho de la pizarra, y es que estos ejemplos
implícitamente los vimos hace un tiempo. ¿Duda había una mano? Sí, cuéntame. Pues que cuando hacemos como la diferencia esa, ¿Ya? esa norma es norma infinita. Todas las normas que hemos definido en este espacio era infinito porque estábamos trabajando en el infinito. Sí. No se cumple con la otra, no. Ah, bueno, con las otras también es una pregunta interesante. Te puedo contar que si uno hace con norma L2, bueno, primero con norma 2 hay que trabajar en L chica 2, ¿cierto? Primera cosa. Pero también hay sucesiones acotadas que no tienen subsucesiones convergentes. Ahí viene una pregunta que te estaba haciendo tú, ya es más complicada. Diciendo, este es un ejemplo raro. Porque es un ejemplo que va en contra de lo que había aprendido en los primeros años. El primer año, es que las sucesiones acotadas tenían subsucesiones convergentes. Esa cuestión la tenía como bien marcada y tenía que usarlo en las pruebas. Pues bien, en este ejemplo hay sucesiones acotadas que no tienen subsucesiones convergentes. Alguien podría decir, oye, pero es que este ejemplo es muy raro. A lo mejor hay otros ejemplos donde sí. Esta puede ser la excepción a la regla. En realidad hay un resultado un poquito más potente que dice que esto que ocurrió en este ejemplo ocurre en todos los espacios vectoriales normados de dimensión infinita. En ningún espacio vectorial normado de dimensión infinita, es cierto, le implica que acotada implica subsucesión convergente. O sea, dicho de otro modo, de hecho, miren aquí, segunda observación de eso mismo que hemos hecho. ¿Dónde vive nuestra sucesión? En la vecindad centrada en el origen, radio 1. Y esta vecindad, pregunta, ¿es acotada? ¿Son las vecindades acotadas? Sí, tienen la norma acotada por 1. ¿Son cerradas? Sí, porque recuerden ustedes que la abierta la denotábamos con una prima y esta no tiene prima, así que es la vecindad cerrada. Demostramos que ese conjunto era cerrado. Entonces, este conjunto es acotado y es cerrado. Esta sucesión vive en un acotado y un cerrado. Y esta sucesión no tiene subsucesiones convergentes. Conclusión, este conjunto no es. Ahí hay que saberse las definiciones. Cuando un conjunto, las sucesiones de ese conjunto siempre tienen subsucesiones convergentes, dicho conjunto se llama conjunto compacto. En este conjunto hay sucesiones del conjunto que no tienen subsucesiones convergentes. Por lo tanto, dicho conjunto no es compacto. O sea, este es un conjunto cerrado y acotado que no es compacto. Había un teorema en la clase pasada, decía, todos los compactos son cerrados y acotados. Decía, en Rn, todos los cerrados acotados son compactos. Entonces uno se queda con la idea, de hecho por aquí me habían dicho hace un rato, cerrado y acotado es igual a compacto. En Rn. En este espacio cerrado y acotado no es lo mismo que compacto. La vecindad centrada en el origen de radio 1 cerrada siempre es cerrada y acotada, pero en este caso no es compacto. Entonces, ¿cuál es el resultado general? En dimensión infinita, esa bola jamás es compacta. Ese es un resultado más potente que el ejemplo. El ejemplo es solo un caso particular de dimensión infinita. Ya uno puede ver por qué, entender un poco la idea del ejemplo, cómo uno forma la sucesión acotada que no tiene subsucesiones convergentes. ¿Qué es lo que va haciendo? Se va moviendo ¿dónde? Dice, me muevo en una... ¿Se acuerdan? Un vector genera una recta. Esa recta. Entonces este vector se mueve en dirección, si quieren, piensen en Rn. Me muevo en la dirección... No me muevo en esa recta, me muevo en la dirección perpendicular. Después, el primer vector con el segundo forman un Rn, un plano. Y el tercer vector vive perpendicular a ese plano. Si estuviera en R3, ahí está, hasta ahí se terminó. Si uno está en R4, estos tres vectores forman un hiperplano, y aquí formo un vector que está perpendicular a ese hiperplano. ¿Cuál es la idea de la dimensión infinita? Es que puedo ir formando siempre nuevos vectores que son, no sé si perpendiculares, porque ahí la noción de geométrica se me pierde, pero es como si fueran siempre perpendiculares a todos los espacios generados anteriormente. Entonces, la dimensión infinita es que siempre puedo agregar un vector, otro vector y otro vector. Ahora, esa cuestión se puede demostrar en general. Para cualquier espacio de dimensión infinita uno puede demostrar que siempre se puede agregar un vector, otro vector y otro vector y así generar una sucesión acotada que no tiene subsucesiones convergentes. Por lo tanto, la compacidad de este conjunto solo se tiene ¿cuándo?
¿Cuándo este conjunto es compacto? ¿En qué espacio? En Rn. O dicho de otra forma, eso es compacto en dimensión finita. Y eso jamás es compacto en dimensión infinita. Ahora, si usted no sabe cuál es la dimensión de un espacio, el truco es el siguiente. Estudie este conjunto. Si usted es capaz de estudiar este conjunto y no sabe cuál es la dimensión del espacio y demuestra que ese conjunto es compacto, es porque dice, conclusión, la dimensión era finita y no me había dado cuenta. Porque no había encontrado los vectores LI, no sabía cuáles eran los vectores LI. Si usted estudia ese conjunto y no es compacto, es porque está viviendo en dimensión infinita. Hay una fuerte diferencia entre la dimensión finita y la dimensión infinita. Esto que estamos haciendo aquí es un ejemplo de dimensión infinita. Ya, ¿qué me queda pendiente? ¿Qué nos queda pendiente? Que las de Cauchy convergen. Ya, lo que pasa es que no se han dado cuenta, Dios, a lo mejor se han dado cuenta, pero miren, vuelvo sobre el principio. Principio de la clase. ¿Se acuerdan cuando definimos R2? ¿Qué era R2? Pares ordenados. Para definir un vector de R2 tengo que darme ¿cuántos reales? Dos reales. El real X1 y el real X2. Este R2 se puede ver de una forma distinta. Ustedes pueden pensar que R2 es el conjunto de las funciones que tienen por dominio el 1 y el 2 a valores en R. ¿Cómo se define una función que tenga por dominio el conjunto formado por 1 y por 2? ¿Cómo define una función con un dominio muy discreto? ¿Cómo se define una función cualquiera con dominio 1, 2? Tienen que decir cuánto vale f de cuánto. Tienen que decir cuánto vale f de 1 y cuánto vale f de 2. Si usted me dice cuánto vale f de 1 y cuánto vale f de 2, me está dando dos números. El valor imagen del 1 e imagen del 2. Y eso es exactamente a un par ordenado. Si usted, por ejemplo, dice f de 1 vale 5. Me dice f de 1 igual 5. Ya, pongan f de 1 igual 5 y f de 2 igual 3. Significa que esa función es a la que le corresponde el par ordenado 5,3. Ahí está el f de 1 y el f de 2. F de 1, 5, f de 2, 3. Si usted cambia la función, cambia el f de 1. Por ejemplo, dice, no me gustó esa, me gustó esta otra. F de 1 igual 7. Ya, 7. Etcétera, como las notas los controles. Ahí, ¿cierto? Un R2 se puede visualizar como las funciones con dominio. ¿Cuál es el dominio de mi función? Los puntos 1 y 2. Eso es R2. Rn, ¿qué es Rn? Rn es el conjunto de las funciones que tienen ¿qué dominio? Los números del 1 al n. De hecho, ¿cómo definieron las matrices en álgebra lineal? ¿Se acuerdan de las matrices? ¿Qué era una matriz? ¿Qué era una matriz? ¿Qué era una matriz? Un rectangulito. Pero matemáticamente no pueden decir una matriz es un rectangulito de números. No, ¿qué es una matriz? Es una función que tiene por dominio los pares ordenados 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, n, 2, 1, 2, 2, 2, n, hasta m1, m2, mn. Y así forma una matriz de m por n. Tiene que dar cuánto valen todos esos numeritos y ahí tiene definida una matriz. De hecho, en matemáticas todo es función. Pero eso es una cosa más profunda. Todas las cosas son funciones. Ya, los R2 son funciones que tienen por dominio un conjunto muy sencillo de dos números. Rn son las funciones que tienen por dominio los números del 1 al n. Este espacio de aquí, ¿qué es? Este espacio de aquí es el espacio de funciones. Funciones que tienen, ¿qué dominio? Son todos, incluso al 0 porque pusimos x0, mira. O sea, de hecho la arreglé con un borrón. ¿Te acuerdas que pusimos un borrón aquí? ¿Por qué hice este borrón de aquí? Porque inicialmente dije partí en x1, se me fue la mano al tiro de x1 y x2. Y después dije, no me arrepentí, dije, mejor agreguemos el x0 ¿para qué? Para que el dominio ¿cuál sea? Los números 0, 1, 2, 3, los naturales, son funciones con dominio, los naturales, a valores en R. L chica es el espacio de las funciones de los naturales en R. Pero ese espacio de las funciones naturales en R, creo que lo conocían. En primer año, ¿vieron alguna vez funciones con dominio los naturales a valores en R? Semana, ¿cuánto era eso? 9, ¿no? Después de acción del Supremo. La definición misma de una sucesión. ¿Qué cosa es una sucesión? ¿Qué es una sucesión? Una función con dominio los naturales. El conjunto de las funciones con dominio los naturales es el conjunto de las sucesiones. ¿Qué es L chica en buenas cuentas? L chica es el espacio vectorial formado por las
Sucesiones. Son las sucesiones. L chica son las sucesiones. Y lo ven aquí, miren la sucesión. Díganme un elemento de L chica. Ya voy a borrar aquí. Díganme un elemento simpático de L chica. Un elemento simpático de R chica. La sucesión siguiente, donde el X0 vale 24, ya 24. Donde el X1 vale 1, donde el X2 vale 1 medio, donde el X3 vale 1 tercio, donde el X4 vale 1 cuarto, el X5 1 quinto, etc. ¿Cuál es esa? ¿La conocen esa sucesión? La 1 partido por n, salvo que como el 1 partido por n no está definido para 0, le puse artificialmente el valor f de 0 igual 24. Puse un número al principio que para efectos de la sucesión es poco relevante. Es una sucesión que converge, esa convergía a 0. Este espacio L chica no es otra cosa más que el espacio de las sucesiones. Ya, pero en L chica, en las sucesiones no puedo hablar de norma infinito. Entonces después tuve que restringirme a L infinito. ¿Qué es L infinito? Son algunas sucesiones, no todas. Algunas sucesiones. ¿Cuáles sucesiones? Las que son acotadas. Este de aquí es el espacio de las funciones. Entonces es el conjunto de las funciones f que van de n en r. Funciones acotadas. El viejo espacio de las sucesiones acotadas de primer año. ¿Se acuerdan de las sucesiones acotadas en r del primer año? Esas sucesiones acotadas son las sucesiones que viven en L chica. ¿Cuál es el apellido? Infinito. L chica infinito. L chica infinito son las sucesiones acotadas. Entonces hay otra forma de ver este espacio de las sucesiones acotadas. Uno puede decir que, oiga, pero cuando hablábamos de funciones acotadas, eso lo vi, creo que hicimos el ejemplo en la clase 2, ¿será? La clase 3, donde vimos todas las funciones acotadas con cualquier dominio. ¿Se acuerdan que las funciones acotadas con cualquier dominio los denotamos con una letra A, así bonita? Que eran las funciones acotadas que iban de un dominio en R. ¿Y aquí cuál es el dominio? Los naturales. Este conjunto es el conjunto de las funciones acotadas, cuyo dominio son los naturales, a valores en R. Y lo que hicimos en aquella clase, demostramos que A con cualquier dominio era un espacio de Banach. Hicimos la demostración de que el espacio de las funciones acotadas, demostramos que el conjunto de las funciones acotadas con cualquier dominio a valores en R, ese de ahí era siempre un espacio de Banach. Entonces, si uno mira este ejemplo, L infinito, y dice, lo reconoce como las viejas funciones acotadas, entonces, de hecho, ¿cuál era la norma en el espacio de las funciones acotadas? ¿Cuál era la norma esa vez que hicimos funciones acotadas generales a valores en R? ¿Cuál era la norma de una función? ¿Cuál era la norma de la función? De hecho, se llamaba norma infinito. Era el supremo de los f de x con x en d. Ahora, en este caso, ¿quién es d? ¿Quién es d? Ahí está d. ¿Quién es d? Los naturales. Entonces, cuando hablo de f de x, en realidad hablo f de los naturales. Eso es lo mismo que el x super j. El x super j es el f de j. Y calculo el supremo de los módulos de f de j, donde j se mueve, ¿dónde? En los naturales. ¿Y qué son los naturales en este ejemplo? Es el dominio en el que estoy trabajando. Como eso ya lo hicimos en general, entonces este sí lo tenemos demostrado de aquella clase. Dura. No habría que poner dos índices. Dos índices. ¿Dónde dos índices? F de x. Una función tiene solamente un índice, es f de x. Es que esta es la norma de una f. ¿Cuál es la norma de una f? Es eso. Y después tú dices, tú después quieres construir una sucesión de f. Ya, eso es más complicado. Ahí tendría el índice, ¿cierto? Cada f sub k tiene su norma. Y tú podrías decir, esa cosa puede ser acotada o no. Ya, ahí sí que la sucesión es acotada. Eso es cuando hablamos aquí. Sucesiones acotadas implica subsucesiones convergentes. Ya, sí, ahí es un poquito más delicado. Pero aquí es solo la norma de una f. Ya, ahora, ¿por qué no les dije desde la primera línea que este espacio L chica era el espacio de las sucesiones? Alguien podría haber dicho, oye, me estás ocultando información. El espacio L chica, ¿qué es el espacio L chica? ¿Espacio de qué cosas? De sucesiones. ¿Y por qué no les dije desde la primera línea que era un espacio de sucesiones? No se los dije por esto. Porque, ¿qué es un elemento de este espacio? Ahora, en el lenguaje actual de esta hora, ¿qué es un elemento cualquiera de este espacio? Una sucesión. ¿Y qué tengo aquí?
¿Qué es XK? Un solo XK. ¿Qué es X5? Una sucesión. ¿Qué es X6? Otra sucesión. Y cuando yo formo el conjunto de todos los XK, ¿qué estoy haciendo? Una sucesión de sucesiones. Y ahí, cuando uno ve sucesión de sucesiones, rápidamente se empieza a enredar. Ahora, si miran bien la pizarra, creo que en la pizarra se ve la sucesión de sucesiones. ¿Ah? ¿Ven hacia la derecha? ¿Qué es el X0 de la pizarra 2? Es una sucesión, ¿lo ven ahí como una sucesión? La sucesión que parte en 1 y después puros ceros. ¿Qué es el X1? Una sucesión que parte en 0, sigue en 1 y después puros ceros. ¿Qué es cada X? Una sucesión. Y cuando miro el X0, el X1, el X2, el X3 y miro hacia abajo veo ¿qué cosa? Una sucesión de sucesiones. Alguien puede decir, oye, es como una matriz. ¿Dónde está la primera fila? La segunda fila, de hecho, las matrices uno puede pensar que son colecciones de vectores. Un vector de Rn en primera fila, otro vector de Rn, hay m vectores de Rn. Pero aquí es un poquito más complicado, porque ¿cuántas líneas hay? ¿Cuántas líneas hay hacia abajo? Infinitas, no es matriz. ¿Y cuántas columnas hay? Infinitas, porque cada línea es una sucesión. Primera sucesión, segunda sucesión, tercera sucesión. ¿Se imaginan qué es lo que era una sucesión en Rn? ¿Qué era una sucesión en Rn? Dibujemos una sucesión en Rn antes de irnos. Bueno, no de irnos de la casa, sino que antes de irnos a otro tema, ¿cierto? Solo para que vean la similitud. Ya, con esto demostramos que habían cosas, no tenían subsucesiones convergentes. ¿Qué es una sucesión en Rn? También la voy a dibujar hacia la derecha. El primer vector, x0 de mi sucesión, es el vector que tiene componentes x0, 1, x0, 2, hasta x0, n. Ese es un vector de Rn, dibujado como vector fila para poder hacer el dibujito en la pizarra. ¿Se fijan? El primer vector de mi sucesión es un vector de Rn. ¿Se parece a la otra pizarra? ¿Cuál es la diferencia con la pizarra izquierda? Que esta de aquí llega solo hasta n, y de hecho lo hicimos partir desde 1, allá lo hicimos partir desde 0 porque son infinitos, usamos los naturales, ya, una pequeña cosa técnica, pero ahí, finitos. ¿Qué significa el otro, el x1? Es x1 componente 1, x1 componente 2, hasta x1 componente n. ¿Qué es el x3? X3, ¿por qué pasa el 3? X2. X2 componente 1, X2 componente 2, ya, X2 componente n, etcétera. ¿Qué es el XK? Aquí se fijan, hablábamos del XK. ¿Por qué hablábamos de XK y no de XN? Para no confundirnos con la dimensión Rn. Entonces, ¿eso qué es lo que es? Es un vector. Es el vector que tiene componentes XK1, XK2, hasta XKN. Y así seguía. ¿Qué es lo que es infinito? Hacia abajo es infinito porque esto es una sucesión. ¿Sucesión de qué cosas? ¿Sucesión de qué cosas? De vectores de Rn. Allá, ¿qué es lo que hay? ¿Una sucesión de qué cosas? De sucesiones. No Rn, sucesiones. De sucesiones. Se fijan, cada línea es una sucesión. Aquí cada línea es un vector de Rn. ¿Qué significa que la sucesión de Rn sea acotada? ¿Significa que ese supremo es acotado o el supremo hacia abajo es acotado? ¿Qué significa que una sucesión sea acotada? De mi sucesión, el primer vector tiene una norma. El x sub 0 tiene una norma. Pregunta, ¿qué necesito para calcular la norma del primer vector? Bueno, hay que calcular el máximo, pero ¿hay algún requerimiento especial que los x01, x02 hasta x0n sean especiales? No se requiere ninguna cosa especial, porque como son n números, siempre de esos números les tomo módulos y escojo el más grande. Y eso se llama la norma del vector x0. Después viene la norma del vector x1, después viene la norma del vector x2, la norma del vector xk. ¿Qué significa que la sucesión sea acotada? Significa que esa colección de normas, ojo, que las normas también forman una sucesión. ¿Hacia la derecha o hacia abajo? Le voy a poner una flecha ahí. ¿Hacia dónde va la sucesión de las normas? Hacia abajo, ¿cierto? O sea, cada vector tiene su norma. ¿Qué significa que la sucesión sea acotada? Significa que la colección formada por las normas de los XK, esa colección, ¿cierto? Norma infinito con K natural, ese es un conjunto acotado. O sea, dicho, ese conjunto es acotado.
¿Qué significa que un conjunto sea acotado? Significa que existe un número real m positivo, llamado cota superior, tal que esos números, para toda k natural, la norma del vector xk es menor o igual que m. Ya, ¿hacia dónde se acotan las sucesiones? ¿Hacia abajo o hacia la derecha? Hacia abajo. Pero aquí uno se enreda. Porque aquí se les digo la pura palabra siguiente. ¿Dónde está la sucesión? Así, a secas. No les digo nada más. La pura sucesión. ¿Se dan cuenta que eso es ambiguo? Porque cuando me hablan de sucesión, ¿qué me están diciendo? ¿Hacia la derecha o hacia abajo? Hacia los dos lados hay sucesiones. ¿Qué es lo que hay hacia allá? ¿Qué es x0? Una sucesión. ¿Qué es x1? Una sucesión. La x0 tiene su supremo. La x2 tiene su supremo, que es su norma. Cuando miro hacia abajo, estoy mirando la sucesión de sucesiones. Y cuando digo que la sucesión de sucesiones es acotada, significa que al primer elemento le tomo su norma, al segundo le tomo su norma, cualquiera le tomo su norma, y esta colección de normas es acotada. Ahí está. Viven en la bola centrada en 0 radio 1. ¿Se fijan? La norma del primero, del segundo y del tercero. Ya, ¿es un poco enredoso? Sí, pero es el menos enredoso de la dimensión infinita. Ahora, ¿cómo uno lo hace para no enredarse? Bueno, muchas veces uno no hace ejemplos tan concretos, uno simplemente, miren, si uno no quiere enredarse, lo que uno hace es la teoría. Toda la teoría hace lo siguiente, dice, tenemos un espacio de dimensión, la que quieran, por ejemplo, L chica. Y dice, tomemos un vector x0, tomemos un vector x1, un vector x2, un vector x3, un vector xn, y lo que uno nunca hace es decir, ¿qué cosa? Cuando uno hace teoría. ¿Qué es lo que uno nunca dice? Miren lo que borré, ¿qué es lo que no digo ahora? No digo quién es el vector x0. Solamente digo x0 es un vector. Digo x1, otro vector, x2, x3, x4, y formo la sucesión de vectores. Y esa sucesión de vectores en la teoría tiene que ser acotada, convergente, de Cauchy, todas las alternativas, y ahí me hago las preguntas sobre esos implicas de allá arriba. ¿Les parece? Ya, ejemplo de dimensión infinita. ¿Tienen dudas? Bueno, a lo mejor borré las partes donde estaban las dudas, pero ¿ahí tenían dudas en ese rectángulo de allá? No, ¿quedó claro? Vamos, entonces, cambio de tema. ¿Qué es lo que no les demostré? ¿Demostramos que existían acotadas que no tienen subsucesiones convergentes? Sí, encontramos una. ¿Demostramos que las de Cauchy eran convergentes? Sí. Casi, hicimos referencia a una demostración que ya habíamos hecho en una clase previa. De hecho, en la clase previa, cuando hicimos esa cosa, hablamos de la convergencia puntual. No les dije eso, y era que si usted toma la primera componente de la sucesión, solo las primeras componentes, esas primeras componentes convergen a algo. Las segundas componentes convergen a algo, las terceras componentes convergen a algo, etc. Todas las componentes generan sucesiones en R que convergen a algo, y así se encuentra el límite de la sucesión. Ya, aparte. Título pongan continuidad y compacidad, si quieren. Cosas importantes son la compacidad. ¿Por qué la compacidad es importante? Es por la continuidad. Entonces, continuidad y compacidad. Continuidad y compacidad. Entonces, algunos recuerdos. Todas estas cosas se las dejé propuestas en la primera clase de varias variables, así que la saben. Por ejemplo, tienen dos espacios vectoriales normados. Un E con su norma. Y tienen otro espacio vectorial normado. Un F con su norma. Ya, dos espacios vectoriales normados. Y tienen una función que va de A, subconjunto de E, a valores en F. Y un elemento X barra del dominio de mi función. Digamos que A es no vacío para que tenga sentido. A no vacío. Voy a poner aquí al lado A no vacío. ¿Es mucha restricción poner que mi función tiene por dominio no vacío? O sea, pienso que en la práctica las funciones que a uno le van a interesar son funciones que tengan algún dominio, si no, ¿para qué considerar tal función? Así que A sea no vacío, no hay problema. Ya, entonces, ¿cuál es la definición? F es continua en X barra. Ayúdeme. ¿Cuál era la definición? Sí, solamente sí. Para todo. Póngale letras. Para todo. La revisaron, les di hasta unas tareas. ¿Se acuerdan de la primera semana? Hicieron las tareas de la primera semana, demostraron que
La suma de continuas era continua, que se multiplicaban por lambda era continua, todo eso. Entonces, recordemos esas definiciones. Me interesa ir más allá de lo que habíamos hecho en la tarea. F continua en X barra, sí, solo sí para todo, ¿cómo era? Epsilon positivo, ¿existe? ¿N0? ¿N0 o delta? Ah, esas son las grandes dudas. ¿N0 o delta? Delta. ¿Cuándo existía el N0? En sucesiones. En sucesiones. Aquí estamos en continuidad. Entonces existe delta positivo, tal que para todo x en A se cumple que si yo tomo un vector que está cerca de x barra, tan cerca como delta, las imágenes f de x están tan cerca de f de x barra como yo quiera, y yo quiero que sean más chicas que epsilon. Eso es exactamente lo que ocurre. Ahora, me faltó poner apellidos en las normas, porque quiero que ustedes me vayan ayudando. Cuando hablo de la norma de x menos x barra, tengo dos espacios, el espacio E y el espacio F. ¿Cuál norma? ¿La norma en E o la norma en F? ¿Cierto? Ahí hay que saber dónde viven las cosas. El dominio está en E. Y cuando hablo de la norma de la diferencia de las funciones, esa norma es en el espacio de llegada. ¿Cierto? Son dos espacios, el de partida y el de llegada. Ya, eso de alguna forma ya lo vimos. Ahora, se puede escribir de múltiples formas. Si utilizan la notación de vecindades, pueden decir que eso que está al lado izquierdo es lo mismo que decir que X vive en la vecindad centrada en X barra radio delta. Vecindad con la norma E, por supuesto. Lo que está después del implica es lo mismo que decir que F de X vive en... ¿Lo ven? Vecindad de centro, ¿cuánto? F de X barra y radio, ¿cuánto? Epsilon, ¿cierto? Vecindad B de radio, o sea, centrada en F de X barra y radio epsilon, obviamente con la norma F. Ahora, si tengo que, para todo X en A, le voy a poner aquí, si X vive en la vecindad, entonces las imágenes cumplen eso, se ve una relación de subconjunto, ¿no? Todos los X que viven en A inter la vecindad, ¿qué le pasa a todos los X que viven en A inter esta vecindad? ¿Qué dice el implica? Todos los X, miren ahí dice, para todo X que viven en A y que viven en esa vecindad, ¿qué dice el implica? Sus imágenes viven allá. Entonces significa que las imágenes de todos los bichos que viven aquí y allá están metidas en esa bola. Por lo tanto, todo esto que está aquí se puede escribir de una forma tal vez más sencilla. Se puede decir que las imágenes, conjunto imagen, el conjunto imagen de A inter la vecindad centrada en X barra radio delta, está incluida en la vecindad centrada en F de X barra radio epsilon. ¿Ah? ¿Lo ven así? Esta vecindad con, obviamente, en E y esa otra vecindad en F. ¿Ven esa inclusión? Eso es álgebra pura y dura, ¿cierto? Cuando ustedes, esta cosa que decía, si X está en A, implica X está en B, ¿cómo se notaba eso? ¿Quién es subconjunto de quién? A subconjunto de B. Y si ustedes me dicen, tienen una función y saben que para X en A implica F de X en B, significa que todas las imágenes de todos los elementos de A están metidas en B y eso se llama conjunto imagen de los elementos que están en A, incluido en B. Si tienen que X en A implica X en B, es A subconjunto de B. Si tienen que X en A implica F de X incluido en B, entonces es F de A el que está incluido en B. ¿Lo ven así? Ya, si quieren les puedo hacer hasta un dibujito. Tengo un espacio aquí a la izquierda. Miren, puedo dibujar así, muy sencillo. El espacio E, el espacio F. Puedo dibujar el punto X barra, el punto F de X barra. Entonces mi función agarra X barra y entrega F de X barra. ¿Y qué es lo que me dan? ¿Dónde está el epsilon? ¿En E o en F? ¿Dónde está el epsilon? El epsilon es el arbitrario. Me dan epsilon. ¿Y qué hago con epsilon? Última línea. Con el epsilon, ¿qué trazo? ¿Qué vecindad? ¿En torno de dónde? Ahí está el epsilon. ¿Vecindad en torno de quién? De F de X barra en el conjunto de llegada. Entonces aquí trazo una vecindad. Ahora, no sé cuál es la norma. Digamos que mi vecindad es un rombito. ¿Se acuerdan que habían distintos gráficos de vecindades? Trazo una vecindad arbitraria en torno de F de X barra. Entonces, yo lo que quiero demostrar es que las imágenes de mi función viven en esa vecindad. Entonces digo, claro, me voy atrás. ¿Existe otra vecindad del punto X barra? Digamos que esta vecindad es un rectángulo así. Tal que si yo a esta vecindad le tomo las imágenes, bueno, tengo que intersectar con el conjunto A. Digamos que el conjunto A, para no hacerme problemas, es un conjunto más grande.
A toda esta vecindad le tomo las imágenes, y las imágenes de la vecindad, ¿dónde están incluidas? Todos los X que están aquí tienen sus imágenes, ¿dónde? Allá. O sea, el conjunto imagen de ese cuadradito es una cosa por aquí fea, porque la función f no tiene por qué conservar los cuadraditos. La función f es una función fea. Entonces, es tal que la imagen de ese cuadradito se mete ¿a dónde? ¿Dónde se metió la imagen del cuadradito? En la vecindad arbitraria que yo medí en torno de f de x barra. Ya, esa es una visión gráfica de lo de arriba. Ahora, si quieren demostrar propiedades con lo que está ahí arriba, y ya demostraron que si una función era continua y otra también, la suma era continua, el lambda era continua, bueno, lo hicieron con esa de allá arriba sin dibujar ninguna de estas vecindades. Pero, para lo que sigue, porque quiero hablar de continuidad y ¿qué les dicta en el título? Continuidad y ¿qué más? Compacidad. Y en compacidad, ¿qué era un conjunto compacto? Por favor, recuérdenme, lo que siempre se me olvida. ¿Qué era un conjunto compacto? Era un conjunto compacto, era un conjunto tal que todas las sucesiones, ¿se acuerdan de eso? Todas las sucesiones en ese conjunto tienen subsucesiones convergentes. ¿A quién se parece de los grandes teoremas que están todavía por ahí escritos en la pizarra? Se parece a Bolzano-Ballester. Bolzano-Ballester decía, todas las acotadas tienen subsucesiones convergentes en R y en RR. Esa cosa se extiende a dimensión cualquiera hablando de compactos. En un compacto, todas las sucesiones tienen subsucesiones convergentes. Esa es la definición misma de ser compacto. No sé bien cuáles serán los compactos. Ya, de hecho, creo que por aquí destruí un poco la parte romántica de los compactos. ¿Cuál es la visión romántica de un compacto? Cerrado y acotado. Esa visión romántica la destruí porque ahí demostramos que en esa dimensión infinita ese conjunto que era cerrado, que era acotado, no era compacto. Así que uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los compactos entonces? Bueno, ahí ahora hay que hacer casos particulares. A veces van a haber ejercicios donde van a decir, demuestre que es compacto. Entonces ahí uno dice, es que este conjunto tiene tal propiedad, tiene tal otra, y sale la compacidad. No todo cerrado y acotado es compacto, pero existen los compactos. Y los compactos en su definición están asociados a sucesiones. Por lo tanto, para poder relacionar la continuidad con los compactos, me conviene relacionar previamente la continuidad con las sucesiones. Y creo que eso es lo mismo. Eso no cambia, es lo mismo que primer año. Entonces, teorema. F. El mismo contexto de arriba. Un espacio vectorial de partida, un espacio vectorial de llegada. La función tiene dominio A, subconjunto de... Ya, no voy a repetir todo eso, que es lo mismo de siempre. Voy a pasar a la línea siguiente. F es continua en X barra. Continua en X barra. Si y solo si se cumple la siguiente propiedad, que es una propiedad usando sucesiones. Y de hecho es la misma de primer año. Eso no cambia. De hecho, cuando uno pasa sucesiones, no ve nunca la dimensión. La única que ve la dimensión es la sucesión. Pero como uno muchas veces no mira dentro de la sucesión, lo que hice hace un rato, ¿se acuerdan que borré parte de la pizarra? Para no ver lo que había dentro de la sucesión, si uno se queda mirando solamente de afuera, así como cuando ven noticias rápido y dicen, ven los puros títulos, pero no se meten a leer el artículo completo. Entonces uno dice, las sucesiones se comportan igual que en R. ¿Y cuál es el comportamiento en R? Ayúdeme. Una función es continua en X barra, sí y solo sí, para toda sucesión que cumpla la propiedad siguiente. Dos propiedades. Primero, que la sucesión esté contenida en el dominio. Segundo, que sea una sucesión que converja a X barra. Para toda sucesión que cumpla eso, se cumple ¿qué? Ayúdame. La condición, si me acerco al X barra, esa era la idea, ¿no? Una función es continua cuando me acerco al X barra, le tomo f a la sucesión y f de la sucesión se acerca a f de X barra. Entonces la sucesión f de xn converge a f de X barra. Ya, esa es la caracterización vía sucesiones de la continuidad. ¿Demostrémosla? Creo que la demostración la hicieron en el primer año. Es la misma. Lo único que hay que hacer es cambiar la barrita por dos barritas. Pero, ¿la hicieron con una barrita? A lo mejor me olvidé. Entonces, solamente como recuerdo cómo se hacía con una barrita, pero la vamos a hacer con dos barritas. Entonces, vamos a demostrar el implica hacia la derecha y hacia la izquierda. Primera demostración, hacia la derecha. ¿Cuál es el dato?
que es continua. Entonces escribamos el dato completo. Dato. ¿Cuál es el dato? ¿Qué es continua? ¿Y cuál es la definición de continuidad? La que está ahí arriba. La voy a reescribir para aprendérmela y usarla. Para todo epsilon positivo, existe delta positivo, tal que para todo x en a, todo, tal cual. Como era, dos barritas, x menos x barra menor o igual que delta, implica dos barritas, f de x menos f de x barra menor o igual que epsilon. ¿Les parece? De hecho a las doble barritas le puedo poner apellido todavía. Puedo decir que esta es la norma en E y esa es la norma en F. Los espacios están bien escogidos para que funcione. ¿Qué es lo que hay que demostrar? ¿Por demostrar qué? Entonces me dan una sucesión. Tomemos una sucesión. Una sucesión que, con todos estos datos, eso no lo voy a repetir, sucesión con esos datos. ¿Qué hay que demostrar? Que f de xn tiende a ¿cuánto? A f de x barra. Eso escribámoslo con epsilon n0. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que para todo epsilon positivo existe un n0 natural a partir del cual, de hecho lo voy a escribir por aquí, la norma de f de xn menos f de x barra, eso tiene que ser menor o igual que epsilon. ¿Cuál norma? ¿En E o en F? ¿Dónde viven las imágenes? Las imágenes viven en F. Esa norma es F. Ya, ahí está lo que hay que demostrar. Ahí está el dato. ¿Preguntas? ¿Se parecen? ¿Se parecen? Ya, entonces, ¿los están mirando? Uno puede decir, mira, arriba está el dato. Lo de abajo es lo que tengo que demostrar. Primero, ¿qué hago? El epsilon, pues, es arbitrario. Puedo tomar epsilon medios, epsilon cuartos, pero me da la impresión de que en este ejercicio conviene tomar el mismo epsilon. El mismo epsilon arriba y abajo, porque miren, lo estoy viendo allá. El de arriba es ese, el de abajo es ese, y con eso, ahí los tengo. Miren la desigualdad, ahí la tengo. Miren la norma, ahí la tengo. Miren el f de x barra, ahí lo tengo. Miren la f, ahí la tengo. Miren el signo menos, ahí está. Miren la norma, ahí está. Miren la f, ahí está. ¿Cuál es la única diferencia entre lo que hay que demostrar y el dato? En que en lo que quiero demostrar aparece mi sucesión xn. xn, y arriba aparece cualquier x. Ahora, ¿cuál es el dato? El dato es que lo de arriba es cierto. Lo de arriba es cierto, ¿para qué valor de x? Cuidado, que hay un implica. Cuidado, que hay un implica. No es para todo x. Es para todo x que cumpla algo. ¿Qué tiene aquí? Aquí está el x. ¿Cuál es la condición para el x? Primero, que tiene que vivir ¿dónde? En A. Y segundo, que la norma de x menos x barra tiene que ser menor o igual que delta. Y aquí, ¿qué x yo quiero poner en mi demostración? Ahí arriba. Yo diría, te borro y reemplazo. Ya, yo te cambio por ti. Pero, ¿puedo agarrar el xn de aquí y enchufarlo ahí arriba? No. O sea, tal vez sí, tal vez no. Siempre y cuando... Es como, ¿puede cualquiera entrar aquí a la facultad? Depende. Si tiene o no tiene. Y yo no tengo. O sea, tienes un requisito. Tú puedes entrar siempre y cuando tengas la entrada. Entonces, el xn tiene la entrada. ¿Cuál es la entrada? ¿Qué tiene que cumplir el x para poder estar ahí? Aquí. Entonces, pregunta, ¿el xn vive en A? Perfecto. Segundo, el xn tiene que estar súper cerca de delta. O sea, súper cerca de x barra. ¿Y cómo es el xn? Es una sucesión que tiende a x barra. Y yo quiero que esta norma sea más chica que delta. ¿Será cierto que existe un instante a partir del cual eso ocurre? Entonces, aquí uno separa. Dice, toma epsilon. Entonces, hay que demostrar que existe un n0 que cumpla algo. En realidad lo que voy a hacer es, busco el n0, de tal forma que para todo n mayor o igual que n0, se cumpla que la norma de xn menos x barra sea menor o igual que delta. ¿Existe tal n0? ¿Existe tal n0 a partir del cual la norma xn menos x barra es menor que delta, norma n? Sí. ¿Por qué razón? Porque la xn converge a x barra. Y como converge a x barra, la diferencia de xn menos x barra es tan chica como yo quiera. ¿Cuán chica quiero que sea? Más chica que el delta del dato. En el dato había un delta, entonces yo quiero que esta diferencia sea más chica que el delta. ¿Para qué? Porque una vez que tengo eso, he cumplido todos los requisitos. Ahí encontré la TUI. O sea, el xn cumple eso. El xn cumple eso de allá. Por lo tanto, el xn se puede reemplazar ¿dónde? Ahí arriba. Y con eso la demostración se terminó. Listo. No hay nada más que escribir. No sé si les queda claro que ahí se terminó, se murió la demostración.
O sea, es evidente, ¿cierto? Si yo me acerco con mi sucesión, porque la definición de continuidad es, si usted está cerca de x barra, las imágenes están cerca de f de x barra. Y lo que ocurre con mi sucesión es que realmente está cerca de x barra porque converge x barra. Por esa razón, las imágenes están cerca de f de x barra. ¿Habían hecho esa demostración en primer año? Todo depende si tuvieron el tiempo de hacerlo, porque es típicamente las demostraciones que uno se salta. ¿Por qué se las salta? Porque obviamente dice esas cuestiones no se preguntan nunca en los controles, porque claro, no han llegado a varias variables. Ahora, lo que pasa es que en varias variables tampoco les van a preguntar eso, pero sí van a haber preguntas donde los razonamientos sean muy similares a los de acá. Donde uno tenga un dato raro y diga en ese dato raro reemplazo una sucesión y verifico que se cumplan todas las condiciones. Y las puedo reemplazar. Implica hacia el otro lado. Implica hacia el otro lado. ¿Cuál es el dato ahora? ¿Cuál es el dato ahora? Ah, el dato ahora es todo esto. Que obviamente no lo voy a escribir porque es demasiado largo, ¿cierto? Yo sé que eso ahora es un... Este de aquí es un dato. Ahora ese es dato. Ahora, si quieren esto de aquí, para que no se les confunda, lo voy a borrar. No lo voy a borrar con el borrador porque alguno a lo mejor todavía está copiando, pero le voy a poner unas barritas para que sepan que eso en esta demostración no corre. Entonces volví al enunciado y dije, quiero demostrar el implica hacia la izquierda. Entonces ahora mi dato es todo lo que está a la derecha. Y lo que yo quiero demostrar es que f es continua, o sea, quiero demostrar la propiedad de allá arriba. Ahora, como hay que demostrar una propiedad tan gigante como la de arriba, la forma astuta de hacer una demostración de algo gigante como lo de arriba es hacerlo por contradicción. Demostrar que lo opuesto de eso genera una contradicción y por esa razón lo que está ahí arriba es verdadero. Entonces lo que hay que demostrar es lo que está ahí arriba. Hay que demostrar que para todo epsilon existe delta, tal que para todo x, todo lo que siga. Entonces, por contradicción, si no fuese así. Si no fuese así. Si lo que quiero demostrar no fuese así. Ya, ¿qué sería cierto? Hay que negar una proposición. ¿Saben negar una proposición con cuantificadores? Todos los para todos se transforman en... Existe, todos los existe en para todo. Y la proposición hay que negarla. Ya, entonces vamos. O sea, existe epsilon positivo. Existe epsilon positivo, tal que para todo delta positivo. Existe un x en A. ¿Se fijan? Negué todo. Y ahora, ¿cuál es la proposición? El implica. El implica. ¿Y cómo se niega un implica? ¿Se acuerdan cómo se negaba un implica? Un P implica Q. ¿Cómo se niega un P implica Q? ¿Cómo se niega un P implica Q? Había que irse a la vieja definición de qué es un P implica Q. Un P implica Q era no P o Q. ¿Y cómo se niega un O? Negando, ¿cierto? Es como distribución. Eso es P y no Q. Ya, parece un poco raro, pero si lo traducen creo que es más sencillo. O sea, ¿por qué la primera cosa no implica la otra? Es porque existe un x en A que cumple P. O sea, tal que la norma x menos x barra es menor o igual que delta. Me acerco a x barra, pero incluso así, miren lo que hay. ¿Qué dice ahí? Y también, ¿qué otra cosa ocurre? Ocurre que, no q, o sea que la diferencia entre f de x y f de x barra, eso de ahí es no q, mayor estricto que epsilon. ¿Les parece? O sea, hay puntos súper cercanos a x barra, tal que sus imágenes están lejanas de f de x barra y tan lejanas como un cierto epsilon que existe. Ya, ¿se nos terminó la hora? Sí, pero una sola visión, rápido. Hay que apuntarle a quién. Al existe. ¿De quién depende el existe? ¿De quién depende el epsilon? De nadie, no hay nadie dentro. No hay nadie. Después viene un para todo delta, ya eso no me preocupa. Después viene un existe x. ¿De quién depende el x? El x depende de delta. Aquí hay una construcción importante. Así que este es un x sub delta. Es un x que se va acercando a x barra tanto como yo quiera. Entonces, como eso es así, voy a pasar de esa variable continua a una variable discreta. No voy a tomar delta, sino que voy a decir, como eso valió para todo delta, voy a tomar delta igual 1 partido por n. Voy a decir, para todo n natural, existe un x sub n en A, tal que la norma xn menos x barra
es menor o igual que el delta, lo tomo de la forma 1 partido por n. 1 partido por n, ¿cierto? N distinto de 0. Y las imágenes f de xn menos f de x barra mayor estricto que epsilon. Mayor estricto que epsilon. Ya. Se nos terminó la hora, pero se terminó la demostración. ¿Qué es xn? Si para todo n natural existe un xn, ¿qué es xn? Una sucesión. ¿Que vive dónde? ¿Dónde está el xn? Ahí dice, existe una sucesión en A. ¿Que cumple esta propiedad? Ya, de esa propiedad que pueden sacar al tiro. Si xn menos x barra es menor o igual que 1 partido por n, toma el límite. Significa que a partir de un cierto n0 eso es tan chico como yo quiera. Por lo tanto, eso es tan chico como yo quiera, o sea, la sucesión xn, converge a ¿cuánto? A x barra. Y yo sé que para toda sucesión que converge a x barra, sus imágenes f de xn convergen a f de x barra. O sea, la diferencia f de xn menos f de x barra tiende a 0, y si le tomo norma también tiende a 0. Pero miren eso con eso de ahí arriba. Esa diferencia tiende a 0 y esa misma diferencia es grande. Ahí está la supercontradicción y con eso está demostrado el implica al revés, que vamos a usar el día lunes a las 8:30 para demostrar que la imagen de un compacto es otro compacto. Eso es lo que queremos demostrar el día lunes. Nos vemos ese día. Se terminó la hora. Sería todo por hoy. Bueno. Diré que esto lo va a hacer para acá. Una pregunta. Aquí me piden mostrar que... Espérate, no veo. Así que me voy a poner los lentes. ¿Me puedes contar mientras tanto? ¿Qué te piden? Justamente demostrar que Banach es el espacio del infinito. Se me ocurrió como que primero tomar una de Cauchy, después... No, pero eso lo hicimos en la clase 2. No, pero quiero hacerlo yo de nuevo. Por eso, toma la clase 2. Y lo que pasa es que la clase 2 está hecho para toda función acotada. Entonces tú puedes reescribir lo mismo, pero con estos datos. Tomas una sucesión de Cauchy, demuestra que el supremo es menor o igual que epsilon. Si el supremo es menor que epsilon, entonces para todo j, el xj menos xjm es menor que epsilon. Sacas el para todo fuera, como hicimos en aquella casa. Demuestras que la xj es de Cauchy en R, que la xj tiene límite. Y que ese límite está dentro de... Y que ese límite es una sucesión acotada. Claro. Y que la diferencia tiende a 0. Sí, se revisa las etapas de esa demostración y te vas a hacer... Y otra pregunta, acá en la P4 me dan esta función, pero como que no entiendo, o sea, yo sé que hay que usar la función, obviamente, para demostrar esto, que la norma infinito es mayor o igual que una constante por la función. Ya. Y yo supongo que esa f justo va a ser esta. Y... No, o sea, que para todo acá existe una función que verifica... yo pensé que aquí... Porque esto es para probar justamente que estas normas no son equivalentes Ya. en este espacio. Porque como si esto no está acotado, automáticamente una norma no existe como Lo que la pasa es otra que, constante. claro, el ejercicio a eso de ahí calcularle la norma infinita y calcularle la norma 1. Ya, Ahora conviene hacer un grafiquito, ¿cierto? sí. Como es una función, ¿cómo es la función? F sub k son ¿Cuánto vale? k cuadrado por x. Entre 0 y 1 partido por k es una recta. ¿De qué pendiente? De Que k. ¿Y llega hasta dónde? Para x igual a 1 partido por k, llega hasta acá. No, llega hasta acá. La pendiente es k cuadrado. ¿Verdad? Ya, después entre 1 partido por k es otra recta que se pegará bien. Para k igual a 1 partido por k, que es lo que queda. 2k menos k aparte aquí y llega a 0. Eso es 2 partido por k. Esa es tu función. ¿Cuánto vale su norma infinito? K. ¿Cuánto vale la norma 1? La integral. Y la integral es a un triángulo de base 2 partido por k, de altura k, medios. ¿Así es el área de un triángulo? O sea, vale 1. Ya. Entonces, tomando k igual... Tomando f sub k, justamente esa norma es más grande que k veces esta otra. De hecho, en este caso, la norma de fk infinito es igual a k veces la norma de fk 1. Entonces, para cualquier k mayor que el k de acá abajo, se cumple la desigualdad. Sí. Ya, gracias. Ahí la tienes que estés bien. ¿Estás conmigo o estás con Correa? Estoy
pero Ya. me pasa que mi aux de